Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de YoAndroid y bueno, este video será sobre Java. En este video hablaré sobre cómo convertir de string a long, de string a integer, de integer a string y todo este tipo de conversiones de datos. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar, he creado una clase, pues para este tutorial lo que voy a hacer es crear un método Java para poder imprimir por consola. Voy a crear el método main y ahí es donde vamos a imprimir. Entonces, empecemos primero por convertir de in a, por ejemplo, tengo un número int a 245 y ese número lo vamos a convertir a long. Entonces, ¿cómo convierto un int a long? Entonces, por ejemplo, es muy sencillo. Simplemente lo que debemos hacer es long. Hay un método que se llama parseLong y esto recibe como parámetro un string. Entonces, lo más sencillo que vamos a hacer es que le vamos a pasar la letra A, pero nos va a dar un error porque en realidad lo que le estoy pasando es un entero, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona esto? Si esto recibe por parámetro un string, muy sencillo, le concatenamos un string y así hemos convertido a long. Básicamente vamos a probar, imprimimos el número B, que es el número convertido, y no tendría por qué darnos ningún tipo de problema, que ese es el mismo número. En términos generales no cambia en nada, simplemente es el formato, o sea, in a long no cambia en nada, por así decirlo, simplemente que el long soporta tamaños más grandes de números, porque por ejemplo el número int, si le metes números muy grandes se te va a explotar. Creo que ahí ya, de hecho ni siquiera está dejando, miren, lo que ustedes pueden ver ahí es que no está dejando y es porque el número es demasiado grande. Entonces ya hemos visto la primera parte de convertir de un int a un número long. Ahora vamos a hacer la parte contraria. Supongamos que tenemos un número long, que es lo siguiente. Bueno, pasémosle, qué sé yo. Los números long sí soportan grandes tamaños. Bueno, si van a convertir a long, si van a convertir de long a string, tienen que primero cerciorarse de que el número long sí va a caber en un int. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente vamos a hacer int c, por ejemplo, y aquí vamos a meter el número long. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un método que se llama int, vamos a usar una librería, por así decirlo, integer.parseInt, y esto recibe un string que le vamos a pasar ahí el número long, pero esto le vamos a sumar una cadena. Entonces ahí ya lo hemos convertido. Como les digo, ¿cuál es el problema? Que ustedes deben fijarse muy bien o deben validar en su código que este long pues obviamente quepa dentro de este int. Ya saben ustedes que por definición el long siempre va a ser más grande que el int. Por ejemplo, este long si lo vamos a correr ahí, muy posiblemente nos dé un error porque es demasiado grande y no cabe. Miren, es muy grande y no cabe, entonces ese es el problema. Si lo ponemos más pequeño, ahí sí nos va a funcionar correctamente. Entonces básicamente ya hemos visto cómo convertir de in a long y de long a in. Ahora veamos cómo convertir, por ejemplo, cada uno de esos números, convertirlos a un string. Entonces aquí tenemos el string cadena número. Convertir un número entero a un string es relativamente sencillo. Ya sea un long o un int o un integer, es la misma cuestión. Si ustedes lo igualan ahí, les va a aparecer un error para el caso del long. Como les digo, siempre utilicen este machetazo, por así decirlo, que es simplemente concatenarle una cadena vacía y ya con eso se habrá solucionado. Cadena número, listo, con eso se habrá solucionado y no les va a dar ningún error. Entonces aquí podemos imprimir cadena número, por ejemplo, y como verán ustedes ahí no nos va a dar ningún tipo de problema. Ahí está. Lo mismo pasa por ejemplo con el long. Aquí simplemente imprimimos bueno, aquí estamos convirtiendo de string a long y aquí vamos a convertir también el int, que en realidad no tiene ningún problema si lo concatenamos de esa forma. Esa es como la forma más facilista que hay para convertir cualquier número en cadena. Entonces ya hemos visto todo, ya hemos visto cómo convertir long a in a long a string, in a string. También se puede convertir un string como ya lo habíamos mencionado antes. Por ejemplo, si yo tengo,
qué sé yo, string número, vamos a borrar aquí, string número, y dentro de este número tengo escrito este numerito así, y yo quiero convertir por ejemplo eso a un número entero. Entonces por ejemplo vamos a hacer lo siguiente, vamos a convertirlo aquí para ahorrarnos todo este código. Utilizamos el mismo método que es el integer.parse, integer.parse, y le pasamos número, y verán ustedes que ya queda el número convertido. Entonces por ejemplo in operación, y operación puede ser igual a c, por ejemplo, más 4, o c más 5, por ejemplo, y acá ya podemos imprimir ese número. Operación. Listo, entonces pues básicamente esto es demasiado sencillo. Con que logren dominar el integer.parse y el long.parseLong, ya con eso tienen la vida arreglada. Como pueden ver, si ha sumado. Aquí a 4 le suma 5, entonces te va a dar 9. Básicamente eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y bueno, pues que les sea de gran ayuda, que tengan todos un buen día.